hay cuatro elecciones posibles para la diferencial de v. Es decir, ¿a qué viene esto? Cuando tú tienes la, la integral de esta forma, eh, tú tienes que tratar de asociar cuatro variables, porque si se dan cuenta la anterior fórmula, se las voy a regresar y por mientras la voy a ir apuntando en, mi, en mis notas. Es integral de u diferencial de v igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Entonces, si recuerdan un poco el cálculo, en el cálculo nosotros teníamos que tratar de ajustar una, ya sea una derivada o etcétera, o una integral, de forma que ésta cumpliera las reglas por las cuales se resolvía esta. Por ejemplo, en este caso, en esta integral, si se dan cuenta hay dos funciones, que es x y la otra es exponencial de 2x. Entonces, nosotros lo que tenemos en la anterior regla que vimos es que si tú quieres resolver algo que se parece como a lo anterior, pues tienes una regla que te va a ayudar. Entonces, eh, tienes que identificar cuatro cosas, que sería quién va a ser u, quién va a ser diferencial de u, quién va a ser v y quién va a ser diferencial de v. Esas son tus incógnitas. Entonces, eh, dado lo que el autor te va enseñando en el documento, él te dice, bueno, pues hay cuatro elecciones posibles para la diferencial de v, que es lo que se acercaría a esta parte de aquí, dentro de la regla, ¿no? Vaya. Entonces, ya sea que diferencial de x lo tomes como diferencial de v, o que x diferencial de x lo tomes como diferencial de v, o, o la exponencial a la 2x diferencial de x lo tomes como diferencial de v, o que todo lo tomes como diferencial de v. Entonces, dice en su primer ejemplo, si tomamos que diferencial de v es igual a la exponencial de 2x diferencial de x, entonces lo que queda del integrando debe de ser u, ajustándonos a esta reglita, ¿no? O sea, si asocias que diferencial de v sea lo que anteriormente eh, platicamos, pues lo que te queda sería la u. Entonces, en este caso dice, para encontrar v, porque tú ya elegiste previamente la diferencial de v, que sería entonces la diferencial de v la elegimos y decimos, bueno, va a ser e a la 2x diferencial de x, ¿no? Pero sabemos que al contener esta v, la derivada diferencial de v, podemos obtener a partir de esto, lo voy a partir, v. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Eh, v lo podemos hacer en el momento en el que integramos diferencial de v, que tenemos e a la 2x. Por ejemplo, dice, para encontrar un v, integramos la diferencial de v, que es lo que mencioné. Obteniendo esta y, esta v, que sería igual a un medio e a la 2x,
Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? El autor dice que de v lo encontramos a partir de la diferencial de v haciendo esto, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde salió esto? ¿Vale? Esto sale de, por ejemplo, decir, la diferencial de v, que es esto de aquí arriba, es esto de aquí de la derecha, lo voy a integrar, entonces lo integro e a la 2x diferencial de x. Bueno, cuando uno integra, pues uno básicamente usa su formulario y la regla te dice, si tú quieres integrar algo de la forma integral de e a la u diferencial de u, te dice que va a ser lo mismo, es e a la u más una constante. Pero si se dan cuenta, aquí en nuestra integral anterior, nosotros lo que tenemos es algo que es parecido a esto, pero que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la integral de a la u, si se dan cuenta, EU no es lo mismo, porque es un 2x. Entonces aquí u va a tomar el 2. Esto es u. Y diferencial de u en realidad es x arriba, ¿vale? Entonces es una gran diferencia. Entonces, uno debe de ajustarlo a la regla original. Esta es la regla original, para que pueda aplicar esto hacia la derecha, para resolverla de la forma correcta. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo resuelve uno? Uno tiene que de alguna forma balancear la integral para que pueda ajustarse y que no se desbalancee se desequilibre la integral original. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que u es igual a 2x. Entonces, al derivar esto, con respecto de x, sería igual a derivar esto, ¿no? Entonces de aquí saldría un 2, porque si derivo la parte de la derecha, solamente me quedo con el 2 porque lo estoy derivando con respecto de x. Es decir, aquí lo que hago es decir, bueno, si derivo la parte derecha con respecto de x, derivo también la parte, si derivo la parte izquierda con respecto de x, entonces también derivo la parte derecha con respecto de x. Entonces, ¿se acuerdan que aquí el número 2 sale porque es una constante? Entonces esto pasaría a convertirse como 2 veces la diferencial de x con respecto de x. Y esto sabemos que tiende a un 1. Entonces solamente te quedas con el 2. Pero si se dan cuenta, del lado izquierdo seguimos quedándonos con la derivada de u diferencial de x. Bueno, entonces yo quería obtener diferencial de u, porque u yo ya sé que vale 2x, entonces lo único que armo es un despeje. Bueno, digo, entonces la diferencial de u va a ser igual a 2 veces, está dividiendo y pasa multiplicando la diferencial de x, ¿vale? Así es como nosotros obtenemos, en este caso, diferencial de u, y también obtenemos u. Entonces ya completamos nuestra integral original, para ajustar nuestra integral original, ¿vale? Entonces, si nuestra integral original va de la forma e a la u, ¿y quién es u? 2x. Diferencial de u. Ups, aquí hay un pequeño como percance, porque aquí diferencial de u nos dice que es 2 veces la diferencial de x. Entonces, esto de aquí que nosotros tenemos ya no es lo mismo que originalmente teníamos, ¿vale? Nosotros acá arriba teníamos e a la 2x diferencial de x. Y aquí abajo lo que tenemos es un 2 que está aquí multiplicando a la función.
es decir, la está complicando más. Entonces, ¿qué se hace? Lo que tú tienes que hacer es, si afectas una integral del lado derecho, lo que puedes hacer es tratar de balancearla multiplicándolo por algo a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Tú dices 1/2 de la integral de e a la 2x por 2 veces diferencial de x, donde esto que está a la derecha es diferencial de u y esto que está aquí arriba es u. Entonces, esto hace que se pueda aplicar la regla que está aquí, la de integral de e a la u diferencial de u, ¿vale? Y entonces tu resultado es simplemente decir 1/2 de e a la 2x, que sería e a la u. Entonces e a la u, nada más seguimos conservando el 1/2, porque el 1/2 hacía que si multiplicábamos acá, entonces del lado izquierdo para balancearla, lo multiplicábamos por 1/2. Entonces sabemos que 1/2 por 2 se vuelven 1, porque uno está dividiendo sobre 2 y el otro está multiplicando, entonces se vuelven 1. Eso quiere decir que no afectas la integral en sí. Entonces es por eso que esto de 1/2 e a la 2x es parte de esta v, que es a partir de la diferencial de v obtenemos v, ¿vale? Entonces, regresándonos un poco a la integral original, donde se tienen una integral donde se están multiplicando dos funciones, que es x y a la 2x. Entonces el autor dice, bueno, nótese que en el paso de la solución no se agrega una constante de integración, ¿vale? En ocasiones puedes o no tomar en cuenta las constantes, siempre y cuando no te olvides de que al menos siempre va a haber una. Entonces, por ejemplo, ahí, si se dan cuenta, él obtuvo de la diferencial de v e a la 2x diferencial de x y v 1/2 e a la 2x. Bueno, con todo lo que hicimos previamente, salieron esos dos iguales, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te quedaba? Pues te quedaba que si v era todo eso, pues lo que quedaba era x. Entonces u es x. Y bueno, lo voy a demostrar nada más para que igual no se pierdan. U es x, ¿no? Entonces, si yo derivo esto con respecto de x, pues también derivo lo de acá con respecto de x, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría que la diferencial de u con respecto de x es igual a 1. ¿Por qué? Porque esto de aquí arriba tiende a 1. Entonces, bueno, pero yo solamente quiero la diferencial de u, entonces digo, bueno, la diferencial de u va a ser igual a 1 por diferencial de x, que es lo mismo. 1 por diferencial de x, que decir diferencial de u es igual a la diferencial de x, ¿vale? Entonces, por eso el autor tiene que u es igual a x y la diferencial de u es igual a de x, ¿vale? ¿Qué es eso de ahí? Y es esto mismo que calculamos, ¿vale? Entonces no hay pierde. Entonces, dice, sustituyendo lo anterior en la fórmula 9.1, que sería la fórmula que era la del cuadradito, la de la fórmula 9.1, que es toda esta integral u diferencial de v, que fue la que apuntamos aquí arribita. Esta es la fórmula 9.1. Sustituyes todo, pero lo sustituyes de forma que vayas siempre tomando en cuenta que lo que obtuviste anteriormente te va a servir. O sea, las 4 variables que encontraste, que fue diferencial de v, y luego v, y luego u, y luego de u, son las que vas a ir sustituyendo en este paso, que sería, bueno, si la que originalmente estabas resolviendo era la integral de x a la 2x, diferencial de x, esto es igual a tener, bueno, si se acuerdan,
lo voy a ir haciendo aquí en mis notitas. Lo que tenía era la integral de u de b, ¿no? Es igual a u por b menos la integral de v de u. Entonces, tú lo que vas haciendo es sustituyendo, ¿no? Tú ya encontraste que la que tú estabas intentando resolver originalmente era integral de x e a la 2x diferencial de x. Esa es la que originalmente estábamos resolviendo. Entonces la vamos a ir sustituyendo. Entonces, ¿quién es u? Pues u es x. ¿Quién es v? V es un medio de a la 2x. ¿Vale? Lo voy a ir poniendo aquí arribita para que no se pierda, ¿no? Este es u, este es v. Y luego menos la integral de ¿quién es v? Pues v es un medio de e a la 2x. Esto es v. Y luego du. ¿Quién es du? Du es diferencial de x. Si se dan cuenta aquí, teníamos una integral que era el producto de dos funciones, x y exponencial a la 2x. Si se dan cuenta, ahora lo que tenemos que resolver a partir de esto anterior y con todo lo que ya hicimos, que fue las talachitas que hicimos, lo que nos queda es un producto de dos cosas, pero que ya no tengo que integrar, menos algo que sí tengo que integrar, pero si se dan cuenta es algo más fácil de integrar. Ya nos quitamos una integración más complicada y la hicimos una integral más fácil. Entonces, esta es la integral que se resuelve de la forma, si se dan cuenta, como esta. Se parece muchísimo. Integral de e a la 2x. A diferencia que hay un medio. ¿Vale? Pero este medio lo podemos sacar y si se vuelve la misma. Entonces sería un medio que otra vez por un medio se volvería un cuarto. ¿Vale? Eso sí lo pueden hacer, pero vamos a hacerlo rápido para que al menos uno de los ejemplos quede muy claro y ya después ustedes puedan seguirle haciendo las talachas y puedan tener más claro el ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué resulta de esto? Pues hay que multiplicarlo. Si quieren, lo pueden hacer así. Por ejemplo, x que multiplica el de arriba es 1 y luego te queda el 2 y luego la exponencial de 2x, ¿no? Y ya sería menos, hay que resolver todo lo que está dentro. Yo siempre trato de ir como resolviendo lo de adentro y tratando de que las cosas sean claras. Aquí, por ejemplo, me puedo sacar el 1/2 para solamente enfocarme en resolver esta integral, la integral de a la 2x diferencial de x, ¿vale? Entonces, ¿cómo la resuelvo? Pues no la tengo que resolver porque ya la resolví. Yo ya tengo esto, lo voy a poner aquí en chiquito, la integral de e a la 2x diferencial de x. Bueno, yo ya me di a la tarea de en un paso previo resolverla, que fue esta, integral de a la 2x diferencial de x. Y sabemos cuál es el resultado, es este, un medio de a la 2x. Entonces lo que voy a hacer es solamente decir un medio de e a la 2x, porque yo ya lo hice anteriormente. Siempre que uno integra, siempre tiene que conservar
la constante de integración. En este caso, para no estarlas apunte y apunte y apunte, eh, es correcto siempre ponerlas, pero pues para fines ahorita yo nada más las obvié, pero bueno, siempre hay que ponerlas, para que la doctora no, bueno, la maestra no les haga muchas observaciones, ¿vale? Entonces, bueno, si se dan cuenta de todo esto, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser x medios de a la 2x menos 1, 2 por 2, que sería los de arriba, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 son 4, e a la 2x más esa constante, ¿va? Y si se dan cuenta, el autor tiene lo mismo que yo, un medio de x e a la 2x. Obviamente el autor lo que hizo fue factorizar el un medio como si fuera un número constante y dejó la variable x adelante multiplicado por la exponencial, y luego dejó el menos un cuarto e a la 2x más la constante. Nada más lo que él hizo, bueno, de diferente es decir, bueno, aquí pues yo dejo el un medio y x lo dejo multiplicando por e a la 2x, ¿vale? Eso fue lo único que él hizo, pero en realidad es lo mismo. Entonces, bueno, ustedes deben de, de seguirle con los demás ejercicios para que agarren más práctica. Eh, el viernes los voy a poner a practicar para ver si sí realmente le cacharon la idea, y seguimos con el siguiente